más el Señor quiere acercarse para consolarlo, se ponchan, hermanos, y más bien quieren espinar a Dios. Están a la defensiva y no quieren recibir el consuelo de Dios, y por esa razón viven secos, y por esa razón viven insensibles, y por esa razón viven amargados, y por esa razón no pueden gozarse, no pueden alegrarse, no pueden ser felices, porque no dejan que el poder del Espíritu Santo los console. Dios quiere consolar a su pueblo. Cuando llegue la invitación a pasar al altar, no te quedes allá estático, no te quedes como momia. Dios te quiere consolar, Dios quiere que te humilles, Dios quiere que te quebrantes, Dios quiere que tú le digas: te necesito, Dios, sin ti no puedo vivir, sin ti me seco, sin ti yo me muero. Yo necesito tu consuelo, necesito tu calor, necesito tu caricia, necesito que enjuegues esas lágrimas, necesito que sanes mi corazón. Déjate consolar por el Señor, porque quizás has vivido una vida del pasado, una vida de odio, de rencor, de amargura. Quizás has vivido heridas emocionales tremendas que han hecho estragos en tu vida, y eso ha hecho que estés a la defensiva, y eso ha hecho que tú tengas un concepto erróneo de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Pero Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es precioso, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de consuelo. Quiere ayudarte, quiere consolarte, quiere acariciarte, quiere sacar tu herida, quiere sacar y sacar lo que no sirve a tu corazón, y darte una caricia más y decirte: te amo. Dios te hace cosas grandes en este día. Dios quiere que empiece en ti un nuevo amanecer. Y por último, cuando llega la mañana, llega tu alegría. Primer punto: cuando llega tu mañana, o la mañana gloriosa a tu vida, llega tu restauración. Segundo, cuando llega tu mañana, o la mañana gloriosa a tu vida, llega tu consuelo. Y tercero, cuando llega la mañana gloriosa a tu vida, llega la alegría. Tú puedes sonreír, tú puedes gozarte. La tristeza se ha ido. No tienes que fingir alegría. No tienes que ser un comediante, un artista. ¿Y sabes qué es una sonrisa hipócrita, verdad? Esa es una sonrisa hipócrita. Es una comedia. Hay mucha gente que es fotogénica, y cuando se va a tomar la foto, ¡chis! Y después sigue con la cara jalada, sigue con la cara amargada. ¿Por qué? Porque es que el problema es adentro, no es externo, es interno. Hay amargura, hay heridas emocionales, hay odio, hay rencor, hay falta de perdón. Hay algo que está minando tu gozo, algo que está allí robando la alegría. Pero cuando ya ha llegado tu día, cuando ha llegado el tiempo de restauración, cuando ha llegado el tiempo del consuelo divino, no hay cosa que impida la alegría, no hay cosa que impida el gozo, no hay cosa que impida, es algo que brota de tu corazón y te deja ver. Puedes sonreír. No engañes a nadie, todo el mundo lo ve. ¿Cómo viene un semblante nuevo del hermano? Qué bonita sonrisa, qué hermoso semblante. Veo el rostro de Cristo. Y tal vez es más bellecito de la iglesia. Pero la gracia divina lo hace ver bello. La gracia divina lo hace ver como ángel. Aleluya, alabanza al Cordero de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Hermano, eso es hermoso. Cuando tú eres restaurado, cuando Dios te ha consolado, tiene que brotar por fuerza el gozo de Cristo, tiene que brotar por fuerza la alegría de Cristo, la felicidad de Cristo. Somos la gente más feliz de la tierra porque tenemos el consuelo de Dios. Somos la gente más feliz de la tierra porque Dios nos ha restaurado y nos ha visitado y ha vuelto a comenzar de nuevo con nosotros. Somos la gente más feliz de la tierra. Nos volvemos a gozar el cántico nuevo llena nuestra boca. Por fuerza tienes que cantar, tienes que alegrarse. Y amaneces y no dices: ¡ay, qué feo día! Hay hermanos que, si está lloviendo, ¡ay, qué feo día! ¡Qué día lluvioso! ¿Qué es? Y si está haciendo sol, ¡ay, cómo molesta la claridad del sol! No se goza,
Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa cuando tú eres restaurado? Cuando tú eres consolado. Que esté lloviendo o no lloviendo, esté caliente o no caliente, esté cayendo nieve o no cayendo nieve, esté resplandeciente el sol o no resplandeciente, tú dices, este es el día que ha hecho el Señor, este es el día de gozo, es el día de alegría, es el día que Cristo ha hecho para mí. ¿Qué osas? Cristo está en ti y es la luz que brilla en ti, y aunque esté gris el día, aunque no haya sol, para ti hay sol. Para ti ha amanecido el día. Para ti hay rayos de luz en tu vida que te hacen exteriorizar la alegría. Ha llegado el cántico nuevo a tu boca. Ha llegado el cántico nuevo a tu ser. Y empiezas a tararear, a agitar. Aleluya, gloria a Dios, en la madrugada, en la mañana que te levantas, voy a ir al trabajo, pero antes de irme al trabajo, yo voy a buscar el rostro de papá, voy a alimentarme de la gloria de papá, y voy a pedir la unción de lo alto, y yo voy a oír con la bendición de Dios, y todo lo que yo toque, todo lo que yo pise, va a ser mío, lo voy a conquistar, voy a triunfar en este día, voy a ver las cosas diferentes. Y empiezas a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. El gozo de Jehová es tu fuerza, hermano. La tristeza seca los huesos. Es más bien enfermedad para tus huesos la tristeza. Cuando tú te enojas y te pones triste, 32 músculos de la cara se ponen en movimiento y te hacen más viejito. Y cuando te sonríes solo dos. Mejor sonríete, chavo. Mejor sonríete, chico. Mejor sonríete, que Cristo te ama, que Cristo está contigo, que Cristo te restaura, que Cristo te consuela, que Cristo trae un nuevo cántico en tu boca. Aleluya, alabanza al Cordero de Dios. Cuando llega la mañana, llega la alegría. El versículo 5 del capítulo 30 de Salmos dice la última frase: y a la mañana vendrá la alegría. No es algo forzado la alegría. No es algo forzado, es algo que sale, brota espontáneamente. Cuando tú eres restaurado, cuando tú eres consolado, cuando no hay amargura en tu ser, cuando no hay enojo en tu ser, cuando no hay falta de perdón en tu ser, cuando no hay malicia en tu ser, cuando no hay envidia en tu ser, cuando no hay celos dentro de tu corazón, cuando no hay rencilla dentro de tu corazón, por fuerza tiene que haber restauración, tiene que haber consuelo, y eso produce que tú te goces en la presencia de Dios. Y como dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis ni lloréis, porque día santo es a Jehová nuestro Dios hoy. Oh, gozaos, alegraos, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es tu fuerza. Hay mucha gente que hace muchos años no se ha sonreído. Hace muchos años que no se goza. Hace mucho tiempo que no se sonríe de corazón. Se han sonreído hipócritamente. Se han forzado para sacarse una foto. Pero verdaderamente, gozo. Hace mucho que no se goza. Gozo verdadero que brote desde adentro de su corazón. Hace mucho que no lo hace. Que no experimentan ese verdadero gozo. Cuando tú eres visitado por Dios y eres restaurado y Dios te consuela, ¿sabes? Empieza a ver la gloria de Dios, porque un cántico nuevo viene sobre tu ser. Un cántico nuevo empieza a brotar desde tus labios, desde tu boca. Tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. En la noche has llorado, en la noche has sufrido, en la noche has allí, hermano, sido atribulado, pero ha llegado tu día, ha llegado tu mañana, ha llegado tu hora, ha llegado tu tiempo, ha llegado el tiempo de Dios para tu vida, ha llegado el tiempo de tu visitación, es el tiempo de restauración, es el tiempo de tu consuelo, es el tiempo de tu gozo, es el tiempo donde tú serás levantado, restituido, levantado en el poder del Espíritu Santo, y no vas a luchar más en tu fuerza, vas a luchar en la fuerza que imparte el poder del Espíritu Santo, vas a empezar a ver la gloria de Dios, porque cosas mejores vienen para tu vida. ¡Oh, aleluya! El dolor se va, la tristeza se va, la amargura se va, llega el gozo, el cántico nuevo, la felicidad de Dios. Somos la gente más feliz de la tierra, aunque estemos rodeados de problemas. Aunque estemos rodeados de problemas, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nuestro gozo
tenemos la victoria y en el nombre de Jesús.